bienvenida a este espacio a Vicente Tayano, es ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, que nos acompaña ya para el análisis. Gracias por estar aquí, buenos días. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Bueno, no, gracias a usted como conocedor de la Asamblea y lo que pasa al interior del Legislativo. Ya este miércoles será la primera sesión que se dice pues, va a ser presidida por Anabel Asín por ser la más votada, acompañada de Alfredo Serrano en este caso también. Pero se pudiera decir que es predecible lo que va a salir como resultado de ese día donde se elijan las principales autoridades para el próximo periodo legislativo. Bueno, más allá de que no hay nada dicho, creo que es legítimo todo esto que ha venido suscitándose en relación a poder obtener una mayoría por parte del oficialismo, que de acuerdo a los pasillos legislativos de la opinión pública estaría prácticamente lista. Y es importante porque el país necesita no solo gobernabilidad, sino resultados en materia legislativa. Una asamblea que en 2 días termina su periodo de gestión y hay muchos temas importantes legislativamente hablando, sobre todo en materia de seguridad, a los cuales el país no les puede voltear la mirada. Y me refiero, por ejemplo, a responsabilidad de adolescentes infractores. Entonces, es un buen punto de partida para esta nueva Asamblea Nacional el enfrentar esas temáticas que no fueron resueltas en la saliente y sobre todo decirle al país cuál es el norte, qué vamos a esperar estos 4 años legislativamente de este nuevo Parlamento. En ese tema, aprovechando quizás lo que acaba de pasar en Perú, ahora han considerado que adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves pueden ser sancionados como adultos. Sí, definitivamente. Y no solo porque lo de Perú es un buen precedente en cuanto a la región, es nuestro vecino hacia el sur, sino que el momento que vivimos en materia de inseguridad, y está claramente probado que los adolescentes se volvieron mano de obra para las organizaciones criminales. ¿Y por qué? Por la nula o poca sanción que existe cuando cometen un delito. Y son temas importantes. A eso me refiero cuando yo creo que la Asamblea tiene que dejar a un lado la política, que espero se acabe el día miércoles cuando se elijan autoridades y empecemos a discutir sobre algo que no ha pasado hasta el día de hoy, que es la agenda legislativa. Pero puede ser una estrategia también. Por ahora concentrarse en lo que va a pasar el día miércoles, ver qué apoyo se tiene de me refiero a las 2 bancadas que suman una cantidad importante de legisladores y de ahí en adelante poner sobre la mesa una agenda basándose en eso, en qué consensos podrán lograr. Bueno, seguramente en los diálogos internos con quienes deciden sumarse a una mayoría, creo que es impensable no tratar temas de coyuntura, ya sean temas como los que hablamos en materia penal o temas de importancia regional. Hablemos del Oriente, por ejemplo, el combate a la minería ilegal. Por lo tanto, lo responsable es aquello, que los acuerdos y el sumarnos a una mayoría permita facilitar el debatir leyes y aprobarlas para que los resultados se sientan en el menor tiempo posible. Pero sin duda, regresando a esta conformación de la Asamblea, es importante quién la vaya a presidir. Por ahí suenan algunos nombres. Se ha dicho de ADN pudiera ser Anabel Asín o quizás Nils Olsen, por ser asambleístas nacionales más votados. De la RC la propuesta pudiera ser Viviana Veloz. Pero considerando estas conversaciones que se han dado, quiénes van sumando más adeptos o no, ¿crees que pudiera ser que la presidencia recaiga en ADN? Bueno, definitivamente creo que va a pasar aquello y lo importante, hay un hito que debemos analizar. Regresemos a noviembre del 2023 cuando el periodo que está terminando inició. Una mayoría importante en la que participó el gobierno y el trabajar con el gobierno de la mano permitió que se aprueben reformas que eran necesarias para el país y que se encaucen, por ejemplo, proyectos urgentes en materia económica. Y hasta el mes de mayo, diría yo, primeros días de junio, se dio una importante producción legislativa que le había dado cara a temas que quedaron en el pasado. ¿Y qué es lo interesante de que el oficialismo tenga la presidencia de la Asamblea? Que esa dinámica y esa conexión directa en la agenda país se pueda trasladar a la Asamblea y que no exista un divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más allá, entendemos que RC es una bancada importante, tiene 67 legisladores, pero hoy no hay tiempo que perder, Liz. Y creo que la madurez con la que se tomen las diferencias y se procesen también los acuerdos en la Asamblea van a ser fundamentales para el presente inmediato del Ecuador. Se pudiera pensar, obviamente, que el que la presidencia la tenga ADN va a darle mayor viabilidad a esta cogobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, pero hay quienes cuestionan que sea precisamente la madre del presidente quien pueda ser quien dirija la Asamblea Nacional, no porque no pueda, porque no hay ningún impedimento en eso, sino algunos dicen, bueno, habrá quizás fiscalización al interior de la Asamblea, se pone en riesgo o no esta que es una de las actividades principales que tiene el Legislativo, además de hacer las leyes. A ver, yo creo que primero es legítimo que la bancada oficialista, porque ganó las elecciones, tenga la opción a presidir la Asamblea. Y hemos hablado acerca de la posibilidad de que el trabajo fluya. Yo no veo un problema en aquello. Segundo, creo que hay que esperar al día miércoles porque en relación a quienes van a presidir o no, simplemente son especulaciones y muchas vienen del conflicto político. Lo cierto es que quienes no ganaron las elecciones no pueden seguir sangrando por la herida y tienen que ser parte de la decisión. Y es importantísimo entender aquello.
¿Y cuál es el camino por el cual se debería medir a la Asamblea y procesar las diferencias? Una agenda legislativa que incorpore las temáticas de país. Y creo que es responsabilidad de todos quienes somos actores políticos, indistintamente de estar o no estar en la Asamblea, de llevar el debate público hacia allá, porque al menos jurídicamente la única discusión que ha copado desde la segunda vuelta electoral hasta el día de hoy es la posibilidad o no de una constituyente, entendiendo desde el Ejecutivo como la propuesta para solucionar muchas cosas que pasan. Pero es imposible hacerlo si es que no existe una agenda país, y la Asamblea es fundamental para aquello. Ahora, pero llama la atención también porque, como lo decíamos, ADN ha dicho pues, que ya tiene acuerdos con asambleístas independientes, con la bancada del Partido Social Cristiano, con algunos asambleístas de Pachacutic, y esos acuerdos, a lo mejor, ¿cómo se pueden traducir en los cargos que se pudieran dar o el respaldo de quienes se candidaticen para las dos vicepresidencias de la Asamblea y para quienes van a conformar el CAL? Bueno, en ese sentido nosotros como organización política fuimos claros. Hay que entender el mensaje de la ciudadanía y el oficialismo ganó la elección. Y por eso tomamos la decisión de poner los 4 votos que están allí para la persona que ellos escojan, indistintamente de los nombres. Eso es un acto de estricta responsabilidad del oficialismo. Y por lo tanto, vamos a tener participación, como todos los legisladores, en las comisiones legislativas y eventualmente en el CAL, de ser posible, en una de las vocalías, porque eso es lo que permite la ley. Pero Liz, yo quiero ir un poco más allá. No podemos quedarnos solo en el debate y el entendimiento político, porque es una asamblea que tiene que demostrar al país que va a ser distinta como se lo presentó en una campaña electoral. Un país que ya no va a esperar y la dinámica es diferente. Así como el presidente, una vez que ganó en la segunda vuelta, empezó al día siguiente, el día 1, de un nuevo momento, un borra y va de nuevo, exactamente igual el país lo espera con esta asamblea, y la que está saliendo creo que tuvo 2 momentos. Un primero de una buena posición legislativa y un segundo en el que lamentablemente la agenda política de una organización política tuvo peso sobre las decisiones que se debatían, y allí creo yo que los números no van a ser tan generosos con la asamblea que está saliendo. ¿Qué puede evitar que ocurra nuevamente eso? Porque claro, ahora quizás la bancada de gobierno pueda arrancar ya como sumando votos, ¿no? De lo que dice tener como una mayoría simple. Hay quienes hablan incluso de que pudiera convertirse en una aplanadora, pero en el tiempo ya, usted mismo lo ha citado, vemos lo que pasa, ¿no? Se acaba el buen romance y de repente ya pesan las ideologías y más bien la oposición al interior. A ver, aquí es importante la forma de conducción. Quien vaya a conducir la Asamblea Nacional en cuanto a la experiencia, la capacidad y sobre todo, Liz, la madurez para poder procesar los entendimientos y administrar las diferencias que en un parlamento son muchísimas. Y creo que ese es el punto de partida. Ahora, volvemos a la misma idea. Si las agendas políticas se van a sobreponer a las decisiones importantes que están rezagadas en materia legislativa, probablemente el Parlamento sea exactamente igual a todos los que lo han sucedido. Yo creo que hay que esperar un poco. Tenemos que ser en ese sentido como país optimistas y definitivamente también entender y esperar desde cada bancada legislativa cuál va a ser su agenda y su propuesta país. Eso aún no ha pasado. Todos están en un compás de espera y es entendible. Creo que a partir del 14 y luego viene una segunda lucha, que es el conformar las comisiones legislativas. ¿Al PSC qué comisiones, por ejemplo, bueno, le interesaría? Yo no he conversado con mis compañeros y creo que por respeto eso es una decisión de aquellos, pero lo que yo le puedo decir, Liz, es que debemos entender que el trabajo legislativo se gestiona en las comisiones, que hay comisiones neurálgicas como fiscalización y hay muchos que equivocadamente sostienen por el hecho de que el gobierno tenga una mayoría consolidada de 77, 78, no puede existir fiscalización. Eso no es cierto, porque primero, no está vetado el derecho a presentar un juicio político. Usted necesita un número de firmas que ahora llegará, me parece, entre 37 y 40 para proponer un juicio político. Y la labor de fiscalización viene del acto responsable de investigar, de escudriñar, de proponer y exponer qué es lo que pasa. Entonces yo creo que no es cierto que porque hay una mayoría consolidada la labor de fiscalización va a estar nula o será nula. Lo cierto es que sí, hay una asamblea fundamentalmente polarizada, pero creo que hay muchos ojos sobre ese Parlamento en función de lo que vivimos como país. Pero esa polarización puede llevar a que las comisiones sean presididas en su mayoría por ambas bancadas, me refiero a RC y ADN. Es que definitivamente RC tiene 67 legisladores. ¿Y buscarán? A ver, en el Parlamento tú tienes 15 comisiones legislativas permanentes. 9 están integradas por 9 legisladores y la de justicia por 10. Entonces, seguramente los números van a dar en que 1 o 2 comisiones estén mayoritariamente, y así va a pasar, porque la experiencia lo manda así, probablemente por RC. Ahora vamos a ver
cuáles son esas comisiones. Seguramente no será fiscalización, no será justicia y estructura del Estado. Pero son las que siempre les han interesado, las que usted está nombrando precisamente. Bueno, porque son comisiones en las que se gestan fundamentalmente los temas de debate público y de interés del país, porque ahí están las reformas productivas, si viene un paquete tributario se lo tramita allá, reformas a la legislación penal, a la legislación procesal. Por lo tanto, creo que viene un segundo round en cuanto a este tema y que va a evidenciar los entendimientos entre bancadas cuando tengamos nombres de quienes van a presidir al menos estas 4 o 5 comisiones que definitivamente son neurálgicas para el trabajo legislativo. Y esta decisión que aparentemente van a tomar Reto y RC de disolver esa alianza con la que llegaron más bien para tratar de tener mayor representación dentro de precisamente comisiones o incluso en las autoridades de la Asamblea. Bueno, yo creo que la dinámica legislativa es eso y está claro, la experiencia nos dice, Liz, que hay varios momentos, que la inscripción de la candidatura es un momento, que la elección es otro momento y ya el ejercicio es otro momento. Pero aquí lo importante es que todos entiendan que esos acercamientos que se están dando o esas separaciones que eventualmente se den deberían tener una sola justificación, la agenda programática de trabajo. Porque lo que debe juntar al Parlamento la suma de voluntades es precisamente el tomar decisiones que vayan a favorecer lo que el ciudadano espera. Reitero, espero que nuevamente la política no le gane a la gestión. Pero se ha dicho algo muy importante, es lo que la experiencia nos dice. Este legislativo, que va a durar 4 años, tiene la particularidad también de renovación. Van muchos rostros nuevos, gente que a lo mejor no tiene experiencia previa y que esta va a ser su primera experiencia, valga la redundancia. Fíjese que ese es un tema interesante y yo ahí tengo un punto en desacuerdo con muchos que creen que esto es muy malo para el Parlamento. A ver, en algún momento las líneas tienen que refrescarse en el fútbol, en la vida, en los negocios y también en la política. Aquí lo responsable es que quienes hoy tienen su primera experiencia legislativa se sienten y estén investidos precisamente y estén a la altura de lo que el momento demanda y que las organizaciones políticas que tuvieron la decisión y tienen la responsabilidad de haberlos llevado a una lista y que luego resulten electos, los acompañen en el tiempo para que la gestión sea importante. Yo creo que es claro que hay un relevo importante, que nuevos cuadros están abriendo paso en la escena política del país y es un buen momento para renovar, pero esto tiene que venir de la mano con un acompañamiento real que nos diste de que eso se vuelva un show, que sea un tubo de ensayo, porque si no hay resultados, simplemente el ciudadano nuevamente en un siguiente proceso electoral tal vez no dé una oportunidad exactamente igual. Y no olvidemos que nuestra política es tan dinámica que hoy discutimos la posibilidad de una constituyente y si se da lo tendremos tal vez por estas fechas en el siguiente año. Y luego en el 27 tienes nuevamente unas seccionales y cuando abriste los ojos ya estás en una previa para la siguiente presidencial. Entonces creo que hay que ir paso a paso y reitero, todos tenemos que como país hacer votos para que este Parlamento pueda el miércoles sin incidentes escoger sus autoridades. Segundo, que conozcamos cuál es la agenda país y que esta agenda incluya temas a los cuales no le podemos voltear la mirada. Reitero, soy enfático. El momento de seguridad nos lleva a revisar temas que están pendientes, como los adolescentes, no para castigarlos, como muchos dicen, desde el populismo penal, sino para quitárselos a los grupos delincuenciales. Y hay mucho que hacer en materia de trabajo y hay que esperar el 24 de mayo cuál es el dibujo, cuál es la propuesta de país que el presidente Noboa nos va a proponer a partir de ese momento y ser parte de la solución. Que entendamos todos que sí, siempre van a existir diferencias políticas, ideológicas, que pueden ser llevadas adelante con respeto, pero que es momento de cada espacio aportar para hacer la solución. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con el análisis. A usted, Liz.